estudiaremos Hechos capítulo 21, cuando Pablo llega a Jerusalén. Aparentemente entre los discípulos de Tiro, algunos profetizaron sobre el peligro que le esperaba a Pablo en Jerusalén, algo sobre lo que ya se le había advertido antes en varios lugares. Parece que la advertencia específica de que no subiese a Jerusalén fue una interpretación humana de la profecía del Espíritu Santo sobre el peligro que le esperaba a Pablo. De lo contrario, es difícil entender por qué Pablo iría en contra de la dirección del Espíritu Santo, a menos que estuviera en rebelión directa, lo cual algunos comentaristas creen que es así. A pesar de las súplicas sinceras de los cristianos de Tiro, Pablo y su grupo no desistieron de ir a Jerusalén. Él estaba persuadido de que era la voluntad de Dios, así que continuaron. Debe haber sido maravilloso para Pablo y sus compañeros encontrar cristianos en casi cada ciudad en la que se detenían. Esto nos muestra la expansión y la profundidad del movimiento cristiano en todo el Imperio Romano. En el espíritu de los profetas del Antiguo Testamento, Ágabo actuó su mensaje para Pablo, que le esperaba cierto peligro en Jerusalén. La profecía de Ágabo era verdadera y genuinamente del Espíritu Santo, pero esta palabra verdadera le agregaron una aplicación humana. Dice que le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Esas palabras adicionales no venían del Señor, sino Pablo hubiera sido desobediente al ir a Jerusalén. Pablo había recibido varias palabras proféticas sobre este mismo asunto. Esto es algo que Dios acostumbra a hacer con tan notables profecías, que habrá una gran cantidad de confirmación, como lo hubo en Macedonia, en Tiro y ahora en Cesarea. La insistencia de Pablo de ir a Jerusalén, a pesar de los peligros predichos por el Espíritu Santo, no era resultado de rebelión, sino una respuesta obediente a la orden del Espíritu Santo, que estaba en su corazón. Él estaba obligado en el Espíritu a ir a Jerusalén. Las advertencias del Espíritu Santo tenían la intención de preparar a Pablo, no de detenerlo. Los compañeros de Pablo, incluyendo a Lucas, llegaron a entender que la voluntad de Dios se haría. Pablo y sus compañeros finalmente estaban camino a Jerusalén. El profundo amor de Pablo por sus hermanas y hermanos judíos hacía cada viaje a Jerusalén importante. Al llegar a Jerusalén, Pablo se reunió con los líderes de la iglesia ahí, Jacobo y todos los ancianos, y les dio un reporte completo de su trabajo predicando y plantando iglesias. Los ancianos en Jerusalén estaban agradecidos por lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Vieron a algunos de los gentiles conversos con Pablo y pudieron ver en ellos el amor genuino y compromiso con Jesús. Los ancianos de Jerusalén estaban felices por lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Sin embargo, en Jerusalén, la comunidad cristiana estaba integrada en su mayoría por personas de origen judío. Y estos cristianos aún valoraban mucho de las leyes y costumbres judías. Ellos todavía eran celosos por la ley. Habían escuchado rumores falsos sobre Pablo. Les habían dicho que él se había convertido esencialmente antijudío y que les decía a los cristianos judíos que estaban mal que continuaran con las leyes y costumbres judías. Basándonos en lo que dice Romanos capítulo 14 del verso 4 al 6, parece que Pablo no tenía ningún problema con los cristianos judíos, que querían continuar respetando las viejas costumbres y leyes. Parece que incluso él mismo lo hizo algunas veces, como cuando tomó un voto de consagración en Hechos, en el capítulo 18. Parece que Pablo estaba de acuerdo con esto, siempre y cuando no pensaran que eso los hacía más justos delante de Dios. Ellos aconsejaron a Pablo a unirse y a patrocinar a 4 cristianos de origen judío, los ancianos de Jerusalén,
creía que esto convencería a todos de que Pablo no les predicaba en contra de las leyes y costumbres judías, a aquellos cristianos que querían observarlas. Pablo acordó hacer esto para demostrar que él nunca enseñó a los judíos cristianos a apostatar de Moisés y a no circuncidar a sus hijos, y que les era necesario ignorar las costumbres judías, como había sido acusado falsamente por algunos de los cristianos de Jerusalén. Los ancianos de Jerusalén entendieron que esto no tenía nada que ver con los gentiles, que han creído en Jesús. No significaba que ellos tenían que seguir los rituales judíos para estar bien con Dios. Pablo hubiera rechazado con justa razón comprometerse en este punto tan importante. Unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud. Afirmaron que Pablo estaba contra Israel, la ley y el templo. Pero estas acusaciones eran infundadas. Pablo rechazó creer en cualquiera de estas como la base de la justificación ante Dios, la cual viene solo a través de Jesucristo. Pablo había sido capturado por una multitud enfurecida, y esta multitud no quería solamente sacarlo fuera de los tribunales del templo, querían matarlo, ahí mismo en el área del patio exterior del templo. Pablo se identificó con el comandante romano y cambió totalmente su situación. Él era un ciudadano de Tarso, no un sospechoso de terrorismo. En este momento, cuando su vida corría peligro por una multitud enfurecida y era sospechoso de ser un criminal peligroso, Pablo tenía una cosa en la mente: déjenme predicar el evangelio. Cuando Pablo se dispuso a dirigirse a la multitud, hizo un gesto para pedir silencio y la rugiente multitud guardó silencio. No hay nada en el Nuevo Testamento que nos presente la fuerza de la personalidad de Pablo más realmente que este silencio que impuso a la gente que había estado a punto de lincharle. En este momento toda su persona irradiaba el poder de Dios. Es importante que hagamos la voluntad de Dios, a pesar de que tengamos siempre oposición. Se va a levantar la oposición y eso es normal a todo aquel que tiene un llamado de Dios. Pero debemos siempre obedecer a Dios, no pensar en lo que va a suceder o no pensar en lo malo que nos pueda suceder. Debemos tener claro que cuando hacemos la voluntad de Dios, pues Él será glorificado en todas las cosas. Mi hermano, cuando Dios te envía mensajes, esos mensajes son para que te prepares para lo que viene, no para que tomes miedo de lo que vendrá. Eso era lo que estaba haciendo Pablo, preparándose para enfrentar todo ese peligro que le venía al llegar a Jerusalén. Pero una cosa sí tenía en mente, y era que él iba a predicar el evangelio de Jesucristo hasta las últimas consecuencias, costara lo que costara. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad.